bien. Estamos esperando que la abogada se conecte con nosotros. Ok, vamos a esperar un poco. La abogada está teniendo algunos problemas técnicos con su conexión y ya los está solventando. En instantes vamos a iniciar este seminario. Ok, por favor, pedimos a nuestros participantes que verifiquen si pueden escuchar a la abogada Wendy, por favor. Nos reportan por acá. No, por acá no se está escuchando. Realmente no está llegando el sonido de su transmisión. Ok, ahora sí, la estamos viendo. Hable. La vemos, pero no la estamos escuchando. Tenemos imagen, pero se congeló. Ok, la tenemos acá. Nuestros participantes, indíquenos si pueden escuchar al abogado, por favor. Gracias.
Buenas, ¿me escuchan por acá? Bien, ahora sí, perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, ya que tenemos el audio, vamos a dar inicio a este seminario. ¿Ok? Adelante, abogado, el tiempo es suyo. Ok, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Wendy Vargas Mendoza. Soy especialista en el área de proceso penal venezolano y magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. En la mañana de hoy estaré con ustedes para dialogar sobre la situación actual que tienen los privados de libertad ante la violación del derecho a la salud y muchísimo más en este caso enfocado a lo que estamos viviendo como es la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, sabemos que la situación actual ante la pandemia del COVID para todos los venezolanos y a nivel mundial es algo que ha trascendido y nos ha cambiado un vuelco fundamental en la vida diaria que tenemos. Sin embargo, vamos a ser un poco más específico o vamos a enfocarnos lo que es en la parte de los privados de libertad. Si bien es cierto, estas personas se encuentran recluidas en diversos centros porque están cumpliendo o van a cumplir una sanción o una pena por lo que se respecta a una violación de lo que se constituye a los derechos fundamentados a nivel social. ¿Ok? Sin embargo, estas personas por estar privadas de libertad no van a estar también privadas del derecho a la salud como tal. Claro, no, ya que dentro de las condiciones que garantiza el derecho a la salud para todas las personas que se encuentran recluidas en estos centros se fundamentan en 4 bases, lo cual son la no discriminación que se les pueda dar a este tipo de personas, la accesibilidad física que deben de tener estas personas a este tipo de medicamentos, revisiones, ir a sus terapias, porque hay algunas personas que están recluidas y que necesitan terapias, accesibilidad económica, en este aspecto se refieren a la accesibilidad de salud, de que el Estado cumpla como garante de hacerle las revisiones a estas personas que se encuentran allí recluidas. Y la accesibilidad a la información. La accesibilidad de la información es cuando nos presentamos ante ciertas situaciones de salud en cual tienen que ser específicas los cuidados como tal y que en este momento vamos a hacer base a lo que es la pandemia del COVID, ya que los protocolos de seguridad establecidos a nivel de la Organización Mundial de la Salud no se están cumpliendo, ya que si bien es cierto, el hacinamiento que tenemos dentro de los centros penitenciarios, que es de manera abrumadora y alarmante, no hay un protocolo de seguridad en ese aspecto. Ahora bien, nuestra Constitución, dentro de su artículo 83, nos consagra que la salud es un derecho social fundamental, ¿ok? Y que el Estado está en la obligación de garantizar y promover este desarrollo, independientemente si la persona se encuentra privada o no, ya que este artículo fundamental, el 83 de la Constitución, se ratifica o lo toma de la mano con lo consagrado en los convenios y tratados relacionados a nivel mundial, y Venezuela, obviamente, suscrito a estos convenios y tratados, se fundamenta dentro de su Carta Magna a través de este artículo. Por consecuente, tenemos varias variantes en cuanto al derecho a la salud se refiere para las personas que están allí recluidas. Sin embargo, se mantiene una que es la base en todo momento. Esa base complementaria es cuando hacemos referencia a que la persona tiene como condición innata el derecho de gozar de un medio adecuado para la preservación de su salud, indistintamente esté recluido o no esté recluido dentro de un recinto penitenciario. ¿Okay? Recordemos que siempre somos sujetos de derecho. Ahora, ¿qué sucede? Actualmente Venezuela, apartándonos un poco de las problemáticas políticas,
se mantiene un punto esencial en donde las cárceles y recintos penitenciarios o comisarías no tienen el espacio suficiente para recluir a estas personas, escapando también de las manos hacer estas solicitudes de traslado que muchas veces los familiares solicitan para que puedan cumplir la penalidad en, en una cárcel y sin embargo no se pueden realizar y que tienen que esperar a que haya un cupo dentro de este recinto para poder realizar los traslados. Lamentablemente, la parte de lo que es la emisión de justicia dentro de los tribunales como tal, no siempre tiene la culpabilidad de todo, como muchas veces es observante ver. Realmente hay que vivir las dos caras de la moneda. Si bien es cierto, nosotros como abogados de libre ejercicio solicitamos ante el tribunal que sean efectuadas estas medidas a tiempo para que haya un traslado de ciertas cantidades de personas y no se puedan cumplir y que hay un retardo procesal, no menos cierto es que también esas personas que son entes públicos que se encuentran dentro de esos tribunales no siempre es porque no quieren, como dicen a veces los familiares, no. Para conocimiento general, todo lleva un procedimiento establecido y ese procedimiento establecido debe de cumplir ciertas normativas para que se puedan llevar a cabo y es lo que hace un poco el retardo. Sin embargo, también es cierto que debemos de esperar que haya una limitante o un acceso para que podamos estar dentro de esos recintos penitenciarios o esas personas que estamos defendiendo puedan ingresar. Hoy en día, lamentablemente, para unos comisarías que solamente es de manera momentánea, se dice que lo máximo que puede durar una persona en una comisaría son alrededor de 30 días o 90 días máximo. Se encuentran personas que tienen ya hasta 5 años recluidas allí por un retardo procesal en el cual no se han efectuado las audiencias por las distintas razones que se hayan manipulado. Puede ser errores en cuanto a identificación. Hay muchos privados de libertad que, aunque suene un poco paradójico, no tienen ni siquiera un registro de cédula, siendo ya mayores de edad, y esto complica un poco más las cosas. ¿Qué sucede con este punto y por qué lo toco? Porque cuando también hacemos la solicitud para que las personas sean examinadas por un médico forense, cuando presentan algún tipo de anomalía a nivel de enfermedades o padecias, no pueden ser realizadas porque pueden faltar algún dato de estas personas y automáticamente se nos es negado este derecho como tal. ¿Qué sucede? Estas personas siguen recluidas, no pueden tener un acceso a una revisión médica, que es algo inherente de ellos y que deben de tener una revisión exhaustiva. Dentro de ello pueden haber padecias que para lo general se dice que son algo comunes, sin embargo, recordemos que las medidas en que ellos viven no son comunes a las de las demás personas o una persona que esté libre, vamos a colocarlo de esta manera para no entrar en etiquetas. Y es que, por ejemplo, dentro de recintos penitenciarios y comisarías se encuentran personas con discapacidades motoras, físicas, personas de tercera edad, personas que ya tienen consecuencias o cadencias de enfermedades crónicas que siguen teniendo su secuela dentro de que ellos estén dentro de estos recintos. ¿A qué me refiero? Personas con hipertensión, diabetes, aunado a esto, también tenemos los casos actuales como son la parte de la difteria, personas con VIH y lamentablemente el boom actual de las cárceles es la tuberculosis, ¿ok? Muchos dicen que es por la condición de hambre, la falta de higiene que ha llevado a que haya una desembocación de la parte de la tuberculosis
demasiado amplia en todas las cárceles venezolanas, unas con mayor auge que otras. También ya lo estamos presentando en la parte de comisaría. Y realmente es un tema alarmante, ya que esta enfermedad es una enfermedad sumamente contagiosa y que el Estado no ha hecho hasta ahora un alto, no se ha abocado para colocarle a estas personas un tratamiento en el cual debe ser un tratamiento específico para, para detener en estos casos esta, vamos a decir, una mini pandemia dentro de los recintos penitenciarios. ¿Qué sucede? Teniendo esta problemática ya dentro de los recintos penitenciarios y las comisarías y prefecturas, en muchos casos también, podamos hacer un paneo, si ya tenemos esta situación actual, cómo va a afectar con lo que estamos viviendo ahora. ¿A qué me refiero? El COVID es una enfermedad que, como todos tenemos conocimiento, se transmite de manera no inmediata, pero sí de manera muy, muy radical, muy contagiosa. Las personas en altos riesgos son personas que padezcan enfermedades cronológicas a nivel respiratorio y la tuberculosis lamentablemente es una de esas situaciones, ya que afecta el sistema inmune del ser humano y el sistema respiratorio es el principal afectado. No sabemos a ciencia cierta cómo va a ser el manejo si llegase a quedar privado de libertad una persona con COVID-19, ya que en muchos de los casos vamos a tener un punto generalizado en que los funcionarios públicos están afuera en la calle y no sabemos el manejo o el contacto que puedan tener con alguna persona que presente el COVID-19. Y estas personas, estos funcionarios públicos, en el eje de sus funciones como tal, van hasta los recintos cumpliendo su deber y tienen un contacto con estas personas privadas de libertad. ¿Qué sucede? Si estas personas se contagian, aunadas a la problemática actual que tenemos, como vuelvo y lo repito, es la parte de la tuberculosis, realmente el daño que se afectaría a esta población penitenciaria sería de manera alarmante. De manera personal, puedo decir que sería una condenación a muerte a estas personas de manera inmediata. Es ilógico no tomar esa precaución. Me parece que al igual que las demás personas que estamos fuera de un recinto penitenciario, estos individuos tienen el derecho a que se les sea preservado su derecho a la salud, vuelvo y repito, es un derecho internacional consagrado a nivel mundial, al igual que está consagrado dentro de nuestra misma Constitución, nuestro Código de Procedimiento Penal establece que todas las medidas deben de ser ratificadas dentro de lo que es el tribunal como tal. Esas respuestas deben de ser de manera inmediata. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si actualmente tenemos problemáticas en donde solicitamos al tribunal como tal una medida para que estas personas salgan porque tienen enfermedades que realmente pueden desembocar a otras más fuertes y así desahogar un poco también la parte penitenciaria, estos recintos penitenciarios, no tenemos una respuesta pronta y eficaz. Muchas veces, y lamentable, porque es lamentable la pérdida de un ser humano, es lamentable en las medidas que sea. Recuerden que detrás de esas personas tienen familiares y que se pierdan como tal esos derechos porque esa persona fallezca y no tenga el tiempo determinado para que sea trasladada o pueda morir tranquilamente en su hogar. Porque toco este tema. Hay personas que están recluidas y que tienen VIH también. Y lamentablemente
esta medida humanitaria para que se les sea otorgada cumplir sus últimos días de vida dentro de su seno familiar, con sus familiares, compartirlas, realmente muchas veces es negada o simplemente llega, pero ya la persona ha fallecido. Lamentablemente es injusto ver cómo pasan este tipo de situaciones a nivel del procedimiento como tal. Aunado a esto, por eso lo ratifico nuevamente, son derechos fundamentales e inherentes de estas personas. Tenemos la situación actual. Por eso coloqué el mejor ejemplo, los funcionarios están fuera, van adentro de los recintos, tienen ese contacto con las personas. Sería una muerte atroz dentro de estos recintos, indistintamente por el hecho que ellos estén allí cumpliendo su penalidad. Muchas veces hay personas que lo dicen, lo manifiestan. Ellos no tienen derecho porque cometieron X delito. Realmente no es así. Si no tenemos una manipulación de un medicamento o de algo, vámonos un poco más allá entonces, sensibilicémonos un poco en el sentido que dentro de estos regímenes penitenciarios no solamente están los privados de libertad, también hay personas, funcionarios cumpliendo su deber dentro de estos recintos y que también tienen familia fuera y que también son afectados de esta manera. Por consecuente, digamos que la situación actual de los privados de libertad va muchísimo más allá en cuanto a sus derechos inherentes a ellos, sino que desemboca una problemática social demasiado amplia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no hay una regulación en cuanto a la salud de estas personas, también es cierto que estas personas se encuentran allí recluidas compartiendo con otras personas que no tienen ningún tipo de sanción o privativa y que a su vez tanto los privados de libertad como las personas que allí laboran tienen familia y que a la final son personas que no sabemos si diariamente comparten con nosotros y obviamente estamos teniendo una población bastante amplia en donde hay un acceso a las diferentes clases sociales o posiciones, en lo cual nos vemos afectados a nivel social. Por lo que sería consiguiente que la situación actual en cuanto a la salud de los privados de libertad en Venezuela no solamente se aborda al hecho de que ellos están siendo discriminados, porque realmente están siendo discriminados en este momento al cercenarles esa habilitación de medicamentos, como ha sucedido en muchos casos, la no revisión, porque realmente cada privado de libertad cierto tiempo debe ser examinado por especialistas, por médicos o el médico forense como tal en este caso, para saber el estado de salud de los privados de libertad. Cosa que hace muchos años se ha ido al olvido y que nosotros como abogados de libre ejercicio tenemos que realizar una solicitud. ¿Por qué realizar una solicitud cuando realmente el Estado debe de tener un registro de estas personas que deben de estar chequeándole la salud regularmente por cierto determinado tiempo? ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones como lo tenemos hoy en día, como es el caso de la tuberculosis. Vuelvo y repito, la pandemia minimizada que tenemos ahora en las cárceles como esta tuberculosis la llega a tocar o que con uno solo, con un solo caso que tengamos de COVID-19 dentro de un recinto penitenciario, esto desembocaría una gran problemática, ya que ni siquiera sabríamos si tiene ese privado de libertad o no tiene el COVID-19 porque simplemente no hay una examinación. Entonces, cuando vengamos a darnos cuenta de que va a haber varias personas dentro de estos recintos de manera prorrogable en cuanto a fallecimientos,
¿qué está pasando? Ahí vamos a hacer un llamado. Ok, ya van 5, van 6, van 7. Ajá, ¿qué pasó acá? Ah, ahora sí vamos a hacer una examinación exhaustiva. ¿Pero qué? Ya tenemos una población en donde las cárceles están saturadas, hay un hacinamiento generalizado en donde una celda que está diseñada para máximo 4 personas, hay alrededor de 10 personas, y entonces una de ellas tiene, ya por ejemplo, esas 10 están automáticamente contagiadas, pero ya va, salen al patio, comparten con la otra persona. No hay una restricción de acceso dentro de los recintos. Ah, ok. ¿Qué sucede aquí? Ya no son 10 personas, son 30, 50, 60. Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Ah? Una proliferación del virus demasiado abundante, vamos a tener un desencadenamiento en cadena de problemáticas, porque ahora no solamente vamos a presentar los tipos de enfermedades que manejamos actualmente en las cárceles o los recintos, que es como la difteria, la tuberculosis, el VIH, ¿qué más cosas comunes podríamos decirlo de esta manera que lo vemos de manera generalizada dentro de un recinto? Pues ahora vamos a tener el COVID complicado con estas enfermedades. Entonces, si normalmente esta población es aislada o discriminada en este sentido, ¿qué piensa el Estado realizarlo? Porque es mentira que los van a sacar y los van a llevar a un punto centinela, porque ahí están otras personas en las cuales no están privadas de libertad y que posiblemente no van a querer tener un acceso con una persona que esté privada de libertad, indistintamente el delito que haya cometido. ¿Okay? Hay cantidades de familias que están guardando su cuarentena por la cuestión del COVID en centros centinelas, hospitales, centros de salud específicas para ellos, y los cuales no van a agarrar a los reos y los van a colocar con ellos. También sería una falta abrumadora por parte del Estado. O sea, tendrías que colocar un centro específico si esto llegara a pasar. Y si esto llegara a pasar, las consecuencias que acarrearía serían de verdad abrumadoras. Entonces, el Estado, llegamos al punto donde decimos, ¿el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo? O simplemente no se ha puesto a pensar que realmente evitar un foco dentro de los recintos sería algo más, eh, más específico y realmente algo que es de primera importancia a otras condiciones que está realizando. ¿El Estado se habría hecho esta pregunta? No lo sabemos, pero hasta ahora tenemos el desconocimiento total de esas pautas dentro de lo que es el procedimiento penal. Eh, un ejemplo vivo de ello es lo que se vive en la actualidad en San Felipe. Podemos tomar en cuenta, y para es público y notorio, que la cárcel de San Felipe se encuentra en pleno centro de este estado, en donde la viabilidad de las personas es normal, a cada rato, transitoria, y allí está el recinto como tal. ¿Qué quiero decir y qué quiero abordar con esto? Sencillo. Hay allí, en ese recinto, un hacinamiento bastante amplio de personas, en donde es muy pequeña el recinto permitido por la cantidad de personas que hay ahí. Familiares han hecho público y notoria esta denuncia, han pedido traslados de estas personas por situaciones que ya antes expliqué, no se han podido llevar a cabo. Sin embargo, también tenemos que dentro de este estado los mayores riesgos o los focos han ido aumentando, y lamentablemente estas personas están muy cerca
a lo que es una transición de allí. Recordemos que el virus puede durar vivo dentro de cualquier objeto muchísimo tiempo. Y una de las limitaciones para entrar a este recinto es de metal. Entonces, ahí voy a colocar este ejemplo. Una persona que esté contagiado, tuvo contacto con un contagiado, tocó alguno de estos materiales o alguno de los guardias que estén en la puerta, transitando, yendo a comprar un café a una panadería, tuvo el contacto directo, lo va a tener con los detenidos allí. Y ahí tenemos ya una propagación inmediata. Entonces, teniéndolo en el centro, que tampoco es, está dentro de lo establecido para las personas que estén privadas de libertades, que estén en pleno centro de las ciudades. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de un peligro de fuga, de que estas personas tengan algún tipo de acceso, que se quieran salir, o puede haber un motín, y hay un acceso de debilidad de gran flujo de personas y el que puede ocasionar otro detalle no favorable allí. Por consecuente, acá me dicen que no me ven. Bueno, por consecuente puede desencadenar una tragedia mayor. Entonces son muchos factores realmente que desencadenan la problemática de salud. Apartándonos del COVID. Disculpe, hay una pregunta acá que debe hacerse. Dígame. Porque tiene que ver con el ejemplo que usted dio. Acá pregunta Héctor Rodríguez si en el ejemplo que da sobre San Felipe se refiere a la Comandancia General de Pueblo Yaracuy que queda en la Avenida Patria. Sí. Y también coloco de ejemplo lo que conocemos como la Cuarta, que también está ubicada en un lugar transitable por parte de la población. Entonces, realmente es alarmante en ese punto, porque realmente ahí estaríamos jugando con dos cosas fundamentales, tanto los privados de libertad como las personas que son de libre tránsito. Porque imagínense, de la profilización que tenemos por esa epidemia que puede ocasionar en las cárceles, automáticamente eso va a ser un foco demasiado fuerte porque no hay la higiene necesaria dentro de los recintos y va a afectar a toda la población que esté alrededor. Y por eso toco el punto de que en este aspecto la problemática ya no solamente va a ser por la parte de los privados de libertad, sino una problemática social en donde todos nos vemos en riesgo. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Bueno, seguimos. Aquí mismo en Barquisimeto también tenemos otro punto, otro ejemplo que podríamos dar, que es el eje de homicidio del 6CPC. También está en pleno centro de Barquisimeto y en una zona muy transitable, ya que hay muchas ventas de comidas, víveres, ese tipo de situaciones, presentamos la misma problemática que planteo en el caso de Yaracuy. Hasta ahora, si mal no recuerdo, los focos más grandes que están en el estado Zulia como tal, estos recintos están aislados completamente. Tanto es el punto que en muchos de ellos ni siquiera las personas que están dentro, me refiero a los funcionarios, están teniendo accesibilidad a salidas por el gran foco que se ha convertido en el estado Zulia. Sin embargo, ya la situación de pandemia se ha proliferado demasiado dentro de la sociedad zuliana y aunque no se ha publicado oficialmente que dentro de estos recintos haya una persona contagiada con el virus del COVID, yo me atrevería a decir que sí podrían haber personas ahí adentro contagiadas con este virus como tal, allí, privados de libertad.
que no se ha hecho de manera oficial. Bueno, ya eso sería otra cosa, tomando en consideración el mismo punto que venimos tratando, que es realmente que ellos no tienen una examinación de esas personas que están allí. Recordemos también que hay personas que son asintomáticas. Entonces, en lo personal, yo me atrevería a decir que sí pueden haber personas allí contagiadas, pero lamentablemente no se ha hecho público y notorio. Y me imagino que no se ha hecho público y notorio porque si ya es alarmante el tema que tenemos de la tuberculosis en los recintos penitenciarios, imagínense tocar el punto ya de hacer público de que hay casos de COVID dentro de estos recintos. Entonces, realmente es un llamado al Estado que se aboque a esta situación como tal. Recordemos que son seres humanos, indistintamente son seres humanos que están allí recluidos. Eh, la falta que hayan cometido la están cumpliendo su penalidad allí, es lo que establece la ley y pues tenemos que irnos a los parámetros legales, así como es establecido que tiene que guardar su disposición o cumplir su pena dentro de un recinto penitenciario o estar en una comisaría un tiempo determinado. Eh, También es bien cierto que la misma Constitución nos establece que deben de tener este derecho a la salud como tal. Otro punto fundamental que es esencial en este seminario como tal es, es abocarnos los estudiosos del derecho como tal, en que aunque ha sido variante porque se ha cambiado demasiado el código penal, recordemos que hay situaciones que han cambiado en los últimos 5 años, 4 años para acá, en donde hay sanciones que no son legalmente establecidas dentro de nuestro código, en donde no se nos escapa de la mano como abogados establecer un derecho o solicitar algo como tal, igual que la parte de la ley de penitenciaría. Sería una reformulación que le haría a los colegas para que realizáramos o solicitáramos se realice, ya que tenemos varios puntos que anteriormente no teníamos. Uno, el punto eficaz que siempre se ha tratado es el tema del hacinamiento, pero no nos vamos un poquito más allá en cuanto a las medidas humanitarias que están establecidas, son simplemente para enfermedades crónicas, patológicas, eh, pero muy específicas. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay un establecimiento para una medida humanitaria para aquellas personas. Vamos a colocar un caso en específico donde lamentablemente tengan una opción de rehabilitación en cuanto a la hipertensión, en cuanto a la parte de la diabetes. Si bien es cierto, hay de ciertos tipos y ciertos grados ambas enfermedades, pero no son tomadas en cuenta como una enfermedad esencial para que el privado de libertad salga. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo que es la hipertensión conlleva a accidentes cerebrovasculares, en los cuales también se han presentado dentro de estos recintos, o convulsiones, llevando una patología más allá dentro de ellos, y que no hay las medicinas o los medios, porque muchas veces ni siquiera hay un médico de guardia dentro de estos recintos, eh, por las diferentes razones que sean, el Estado está en el deber de cumplirlas y se nos va aunando una cosa con la otra. Entonces yo creo que allí esto sería para la parte de los estudiosos del derecho, tener esa eficacia o ese ánimo para que promulguemos este tipo de situaciones que sabemos que vivimos a diario y trabajemos de la mano indistintamente las razones por qué estas personas se encuentran ahí recluidas. También recordemos que hay personas recluidas allí que ya han cumplido hasta su penalidad
pero lamentablemente no han tenido el acceso de sacarlo como tal. Y bueno, como lo dije anteriormente, muchas personas hasta fallecen dentro de estos recintos esperando una medida como tal. Bueno, me tomo el derecho para solicitar si algún tipo otro de preguntas que hagan a través del seminario. Estoy dispuesta a responder. Vamos a esperar a ver quién quiere hacer algún tipo de pregunta. A ver, voy a buscar por aquí, que no veo. Bueno, respondiendo a la pregunta en cuanto a que si el Estado venezolano aplica una especie de exterminio y dejarlos morir. Bueno, yo personalmente diría que es algo, sí, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, creo que se hacen más de la vista, vamos a decirlo gorda, para no causar más revuelo dentro de la sociedad, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la parte del Estado, normalmente siempre recurrimos o nos enfocamos a las personas que están dentro de cada recinto penitenciario, y algo quiero dejar muy en claro, y es que las personas que allí laboran, si bien es cierto, están haciendo con un cumplimiento en cuanto al deber, no son las responsables, ¿ok? Si responsabilizaría a alguien en este momento, me atrevo a decir que sería a la parte del ministerio, ¿verdad? De régimen penitenciario, en donde no se ha abocado a realizar esto. Por eso es que digo, no sé si es que no se ha hecho la pregunta, no sé si es que no se han tomado la decisión como tal, a ver qué medidas pueden tomar, si es también una medida más allá, como tú lo dices, de exterminio con estas personas que no deberían de ser, porque al causar esto, automáticamente tienen la accesibilidad completamente la parte de las organizaciones internacionales de abocarse al Estado venezolano. A ellos no les convendría en ese aspecto, porque sería una, en este caso, una muerte masiva, a lo que nos llevaría a delitos de lesa humanidad, y no estamos hablando a los que evitan normalmente por otro tipo de delitos de lesa humanidad. En este caso, sí son responsables fundamentalmente el Estado, en donde no podría dar un vuelto o un manejo para librarse de esta situación. Entonces, creo que no les convendría a nivel al Estado de hacer esa exterminación como lo planteas en tu pregunta. A ver, aquí la otra pregunta. Muy bien. Estamos asistiendo por acá. Aquí preguntan también, comentan, buenos días. Excelente ponencia. ¿Qué se puede hacer como acción jurídica ante esta situación del COVID-19 que se está viviendo en los centros penitenciarios del país? Bueno, como lo dije anteriormente, hacerles un llamado a todos los estudiosos del derecho, todos los colegas, de abocarnos cada uno en los diferentes medios o los colegios de cada estado y solicitar ese cambio o esa especificación en cuanto a lo que se está viviendo actualmente. Recordemos que las normativas
son la solicitud de la sociedad o las carencias que tenga la sociedad. Sin embargo, nosotros que somos los representantes, digámoslo de esta manera, en cuanto a estas normativas, debemos hacernos sentir y debemos hacer ese llamado de atención. Por eso vuelvo y repito, todos los estudiosos del derecho debemos abocarnos a hacer esa solicitud en los diferentes colegios para que sea promulgado a lo que es esta nueva situación. Muy bien, Héctor Rodríguez vuelve a comentar y dice, doctora, ¿me podría hablar sobre su perfil profesional, su especialidad o experiencia? Ok, bueno, al principio ya lo dijimos, soy especialista en el área de procesal penal, también soy magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, tengo 9 años ya de experiencia profesional, eh, he tenido algunos casos específicos que, bueno, por ética no voy a revelar nombres, y he visto de cerca, he vivido de cerca estas situaciones. También estuve dentro del Consejo Disciplinario del CICPC de acá de la región de Lara y sé el estado por vista propia, cómo viven y padecen estos ciudadanos como tal. Muy bien, de momento no hay ninguna otra pregunta para acá con nuestros participantes. Si tienen alguna otra pregunta, este es precisamente el momento. Muy bien, por acá un comentario de María Andreina Perdomo. Excelente disertación, abogado Vargas. De parte del decanato y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Yacambú, le felicito y le agradezco por ser parte de esta actividad. Comentario de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yacambú. Muchísimas gracias, un saludo a la facultad, excelente equipo también que labora ahí dentro. Saludos. Muy bien, acá otras dos preguntas. Erika Jiménez Briceño pregunta, buenos días. ¿Hay datos oficiales si hay casos de COVID-19 entre los privados de libertad? ¿Cómo lleva? Ella pregunta si hay datos oficiales de casos de COVID-19 entre los privados de libertad, es decir, si hay cifras, digamos, oficiales ya corroboradas. No, todavía no hay una cifra corroborada de estos casos, por eso dentro de la disertación dije que de manera personal me atrevería a decir que sí lo hay, pero como realmente no hay una examinación de estas personas, pues no hay un dato oficial de que haya personas con COVID-19. Muy bien, por acá están pidiendo sus contactos. Bueno, me pueden contactar a través del 0424-591-2779. Y correo electrónico vargas.wendys@gmail.com. Muy bien, por acá Kisi Sagos dice, excelente profesora Wendy. Muchísimas gracias. Saludo a la profesora Kisi. Muy bien, nuevamente reiteramos la invitación. De momento no hay más preguntas. Damos unos momentos para ver si alguien más quiere preguntar otra cosa. Ok, me llega una pregunta acá, un espectador anónimo. Dice, aprovechando la oportunidad con respecto a la situación que se presenta con el decreto de multa de acá del Estado Lara, en el cual se refiere a la cantidad de unidades tributarias que debe pagar la persona que está circulando fuera del horario permitido. La persona acá escribe que tiene una inquietud es por la forma de la norma que dice que si usted no puede cancelar el monto de la multa, quedará privado de libertad hasta tanto pague esa multa. Pregunta la persona, ¿no es esa medida en sí misma inconstitucional? Bueno, si bien es cierto, normalmente las normativas que se están llevando a cabo hasta el momento no son realmente establecidas de manera legal. Yo creo que son de maneras exabruptas. Sin embargo, una de las medidas establecidas para que haya este pago de impuestos, recuerda que a nivel de impuestos por cometer una falta, sí está dentro de los parámetros legales. Ahora, que te lleven retenido hasta que tú no cumplas el pago, eso sí
está fuera de los niveles legales porque ya una persona está siendo sancionada o la persona está siendo sancionada y a ti no te pueden sancionar 2 veces por el mismo delito. Lamentablemente, tenemos casos que sí se están manifestando este tipo de relaciones, pero sí es inconstitucional, porque si te están privando de libertad por el hecho de incumplir un decreto, si bien es cierto, también es cierto de que tú no puedes también ser amonestado de manera monetaria. Si vas a estar privado de libertad estas 48 horas, que es lo que se determina dentro del decreto, no sería necesario que las cancelaras a nivel tributario esta medida. Sin embargo, vemos que sí se está llevando a cabo cuando no es legal. Si ya cumpliste la sanción a nivel de privativa, no deberías de hacer un pago porque te están cometiendo dos sanciones por un mismo delito, lo cual ni la Constitución ni la parte de procesos penal te establece que sea legal. Muy bien, acá Jennifer Piña nos dice que si puede repetir su número telefónico, por favor. Ok, 0424-591-2779. Luis Agni Jiménez comenta, felicidades, excelente ponencia, saludos, profesor. Gracias. Muy bien, ya para cerrar el ciclo, acá Héctor Rodríguez comenta, aquí en Lara hay 2 casos de privados de libertad, uno en el peaje de Jacinto Lara de la frontera Lara-Zulia y en el punto vial de Polilara de Tintorero. Es lo que afirma Héctor Rodríguez en su comentario. Bueno, a nivel estatal, no, por lo vuelvo y lo repito, no hay una parte oficial que se haya estipulado como tal. Por eso lo dije, de manera personal, sí me atrevo a decir que los hay, pero oficialmente no se ha decretado en ningún momento. Entonces, ahí el detalle. No dudo que sí estén, como lo dice Héctor, pero lamentablemente de manera oficial no se ha dado a conocer. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Wendy. Desde acá, desde la Universidad Yacambú, le damos las gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web www.uni.edu.be, donde podrán encontrar todo el calendario de seminarios web que están disponibles para los próximos días. Gracias por su participación y a este abogado Wendy, muchísimas gracias. Un placer haber Igualmente, contado con usted en esta hora en este tan importante tema. Un saludo a todos los que nos están viendo y será hasta una próxima oportunidad. hasta luego.